Hola, ¿qué tal? Me llamo Marcela Ayala Cebes y soy investigadora en el Instituto de Biotecnología de la UNAM. Les voy a hablar un poco de lo que hacemos en nuestro laboratorio para entender a enzimas redox con potencial biotecnológico. Entonces, normalmente tenemos la idea de que las enzimas son catalizadores muy específicos y sí, imagínense tener que reconocer a su sustrato en un mar de moléculas. Pero no siempre es lo que se necesita en la naturaleza. En ocasiones se necesitan enzimas inespecíficas, como en el caso de los hongos de la pudrición blanca, que para llegar a la celulosa de la madera, que es su comida, su fuente de carbono, tienen que contender con la lignina, que es un polímero muy complejo de naturaleza fenólica, el cual tienen que degradar para tener acceso a su fuente de carbono. Para lograr esto, los hongos producen una batería de enzimas inespecíficas para depolimerizar a la lignina. Por ejemplo, enzimas redox como las hemoenzimas, que usan peróxido de hidrógeno como aceptor de electrones, enzimas que tienen cobre en su sitio activo y que usan oxígeno como aceptor de electrones. Otras enzimas que no son redox, pero que también son inespecíficas y ayudan a depolimerizar a la lignina, como las heterasas. Y recientemente se ha descubierto un grupo de enzimas, las peroxigenasas, que son redox, pero su papel biológico todavía no se comprende bien. Estas enzimas redox tienen potencial biotecnológico en biorefinerías, por ejemplo, ya que la lignina se considera un componente de la biomasa de bajo valor. Entonces, una biorefinería moderna tendría que contender con este problema y convertir el material lignino-lítico en productos de mayor valor. También, si uno busca en Internet, hace una búsqueda, estas enzimas redox históricamente han tenido mucho atractivo en aplicaciones ambientales para degradar hidrocarburos poliaromáticos, derivados del petróleo, pesticidas, es decir, son muy versátiles, así que este tipo de aplicaciones han sido ampliamente estudiadas. Y también como buena enzima de mesófilo, estas enzimas redox pues pueden catalizar reacciones químicamente desafiantes, pero en condiciones suaves de reacción. Les voy a presentar brevemente dos ejemplos. El primero es la polimerización de tioles aromáticos catalizada por una lacasa, y la idea era, bueno, a partir de monómeros como estos, podemos producir polímeros que estén unidos por enlaces disulfuro. Usamos dos monómeros eh, aromáticos, dos tioles aromáticos, y encontramos que sí, que la enzima puede catalizar esta reacción de polimerización, pero forma disulfuros cíclicos. Para obtener los polímeros lineales es necesario combinar la reacción enzimática con una reacción química, y se obtienen polímeros lineales de 12.000 daltones que retienen el enlace disulfuro, que no se sobreoxidan y que tienen carácter aislante y son estables a temperaturas, y estas son propiedades interesantes para ciertas aplicaciones. Otro ejemplo es la oxidación de contaminantes emergentes catalizada por una peroxigenasa. Esto de contaminantes emergentes son sustancias que no están reguladas y que se acumulan en el ambiente a bajas concentraciones, del orden de nanogramos por litro, y no son tóxicos ni letales como otros contaminantes, sino que su efecto es más sutil y causan daños a organismos a largo plazo. Los tenemos muy cerca de nosotros, forman parte de productos de cuidado personal, de medicinas, hormonas, etcétera. Y bueno, esta enzima con la que trabajamos fue capaz de catalizar la oxidación de 8 de 15 contaminantes emergentes que probamos con mayor o menor eficiencia. Y lo que es impresionante es la diversidad de estructuras químicas que tienen estos compuestos, y aún así la enzima es capaz de catalizar su oxidación. ¿Cuáles son los retos entonces? Porque estas enzimas con tanto potencial no están ya en el mercado formando parte de productos en todas estas áreas que les comentaba. Y uno de los retos es la estabilidad. Tanto las hemoenzimas como las lacasas se inactivan durante el transcurso de la reacción que catalizan por diferentes motivos. En el caso de las hemoperoxidasas y hemoperoxigenasas, el motivo por el que se inactivan es que se forman intermediarios enzimáticos altamente oxidantes que autoinactivan a la enzima.
En el caso de las lacasas, los productos que se forman a partir de los fenoles son radicales libres y estos, como saben, son especies químicamente muy reactivas que pueden también oxidar a la enzima. Y bueno, como les decía, enzimas de mesófilos pues son inestables a temperaturas altas e incluso ante la presencia de solventes orgánicos. Las lacasas, como les decía, son enzimas que tienen átomos de cobre en su sitio activo que ayudan a la transferencia de electrones desde el sustrato hasta el oxígeno para formar agua y radicales libres. Y bueno, algo de lo que nosotros hemos estudiado, se sabe ya, y nosotros también lo hemos medido, que la lacasa se inactiva durante la oxidación de fenoles. Dependiendo del fenol, las lacasas pueden alcanzar a convertir más o menos moléculas de fenol antes de inactivarse por completo. Y en un trabajo que publicamos hace unos cuantos años, inspeccionando el sitio activo de la enzima, pudimos detectar, combinando nuestros estudios con simulaciones computacionales de estas enzimas, detectamos dos residuos que podríamos reemplazar por residuos menos susceptibles a oxidarse. Así lo hicimos, producimos mutantes sencillas en una levadura que son activas, tan activas como la enzima parental, pero tienen el doble de estabilidad durante la oxidación de un metoxifenol. Entonces, las mutantes son entre 2 y 3 veces más estables que la parental. Así que ahí vamos en ese reto. En el caso de las peroxigenasas, como les decía, son enzimas muy versátiles, relativamente nuevas, se encuentran exclusivamente en hongos. La función biológica no es clara en la mayoría de los casos y lo que es muy interesante es que hay miles de estas secuencias predichas en genomas de hongos. Por sus siglas en inglés se les conoce como UPO, Unspecific Peroxygenase, y es que se ha descrito como el catalizador soñado porque es una enzima muy eficiente para usar peróxido, es globular, soluble, no necesita cofactores como otras enzimas redox con las mismas potenciales, como el citocromo P450. Y como les decía, estas son hemoenzimas que reaccionan con peróxido de hidrógeno para formar compuestos altamente oxidantes que por supuesto catalizan la oxidación del sustrato, pero también pueden catalizar la autooxidación de la proteína. Y estas enzimas son tan inespecíficas, tienen más de 300 sustratos reportados a la fecha. Pueden catalizar reacciones de un electrón o de dos electrones sobre una variedad de compuestos químicamente diversos. Y para catalizar estas reacciones de transferencia de oxígeno, el sustrato debe introducirse por un túnel desde el seno de la solución hasta donde está el grupo hemo activado. Nosotros hemos hecho algunos estudios con Padawan, que es una derivada de una UPO del hongo agresivo aguerita, en colaboración con el doctor Miguel Alcalde del CSIC de España, y por supuesto nos interesa conocer cuáles son los determinantes estructurales que le dan a esta enzima esta versatilidad. Hay reacciones que compiten, ya les hablaba de la de inactivación y también actividad tipo catalasa. Y bueno, estas enzimas, como les decía, realmente viven incluso algunos cuantos minutos nada más, o sea, son activas unos cuantos minutos antes de inactivarse por completo y haciendo algunas estrategias sencillas como manipular la concentración de peróxido, aumentar la concentración del sustrato orgánico que uno desea oxidar. Esto lo hicimos modelando la cinética en la tesis de maestría de Raúl Mireles. Bueno, logramos aumentar de miles a cientos de miles la eficiencia catalítica de esta enzima. Y bueno, más preguntas surgen, ¿no? Mientras más sabe uno, más quiere saber. Y nos preguntamos qué otras supos hay allá afuera, cómo son, cómo es su túnel, las podemos estabilizar ante el peróxido. Y esto, pues, es lo que estamos haciendo en este momento, encontrar y caracterizar nuevas supos, estabilizarlas combinando técnicas de ingeniería de proteína, pero también ingeniería del medio de reacción, modificaciones químicas, inmovilización. Y algo que también nos gusta hacer en nuestro laboratorio es combinar estrategias experimentales con teóricas. Entonces, hacer simulaciones de nuestras proteínas también nos ha ayudado mucho a entenderlas mejor. Los invito a conocer nuestro trabajo en la página de internet del IBT.
en el laboratorio de biocatálisis redox.